hermano puede sentarse, gracias. La historia es cíclica, quiere decir que los eventos de antes se repiten hoy de una u otra manera. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel y por su nacionalismo de pronto ellos estaban mirando no de muy buena forma a los recién convertidos, a los gentiles, a los nuevos cristianos. Pero hoy sucede lo mismo. Ha sucedido y se ha cumplido el ciclo donde la Asamblea de Dios, el pueblo cristiano, de pronto no está mirando con buenos ojos a Israel. Hay voces que se levantan en este tiempo en contra de Israel. Hay países que no se alinean a las políticas de Israel. Pero mi hermano, hoy yo vengo a decirle la importancia que tiene Israel para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Todo lo que sucede en Israel no es por casualidad. Todo se está moviendo bajo el control, la soberanía, la sabiduría y la providencia de Dios. Cualquier noticia que usted escuche de Israel no es casualidad. Hace unos días se habló de la apertura de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Y asimismo se han ido adhiriendo otros países. Bien se sabe el respaldo de los Estados Unidos hacia Israel. Y todo esto no es casualidad. Todo esto está ya planificado, todo esto ya está profetizado por Dios. Es necesario que suceda todo esto para que se cumplan los tiempos. Pero vamos a ir un poquito atrás para poder entender cuál era este pueblo. Y a donde yo quiero llegar es a qué posición tenemos nosotros respecto a Israel y respecto a la palabra del Antiguo Testamento de Israel sobre nosotros. Es decir, a un evangelio que ha sido continuado después del Antiguo Testamento. Un evangelio que es el cual nosotros vivimos. Un espíritu nuevo, el espíritu de vida en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, donde ha sido cambiado absolutamente todo. Israel es el único país del mundo donde se supo quién era el primer habitante, o se supo quién fue su primer habitante. ¿Usted cree que en algún país del mundo podríamos saber quién fue su primer habitante? No. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 3. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa que fue dada a Abraham en ese momento, a ese hombre que puede ser el primer israelita. Hay gente que dice que esto es mentira. Hay gente que dice que se puede maldecir a Israel y no pasa nada. Hay gente que dice que lo que se recibe por esa maldición es mentira también. Pero hoy precisamente vamos a mirar que no es así. Es un grave error empezar eso. Nosotros estamos unidos de una forma u otra al pueblo de Israel. Y todas sus promesas y todas las bendiciones que hay para el pueblo de Israel son para cada uno de nosotros hoy. Tenemos que apropiarnos y saber dónde estamos y saber dónde estamos parados. Ya dije que el evangelio era una continuidad del Antiguo Testamento, no es casualidad. Y en el nuevo régimen de la historia de la salvación que empieza allí con Cristo, donde es inaugurado, no es una innovación del plan de Dios para la historia, sino es la culminación ya prevista por Dios
para cada uno de nosotros. Sin embargo, hay un factor en el pueblo de Israel que es la incredulidad. Y esta misma incredulidad en los judíos en esa época prestan un gran problema. Y decía al principio que como la historia es cíclica, en nosotros también se puede presentar este problema, y es el problema de la incredulidad. Ahora, yo no sé cuánto le cree usted a Dios, pero el creerle a Dios debe manifestarse en nuestra vida y en nuestros actos, en todo momento y en toda decisión. Cuando llegan los momentos de la crisis, los momentos de la aflicción, los momentos de la desesperanza, esos momentos de ansiedad, esos momentos que no sabemos qué hacer, ahí es donde somos probados cada uno de nosotros, y ahí es donde sabemos de qué estamos hechos nosotros los cristianos. Ahí es donde viene la prueba, ahí viene la prueba el día malo, y seguramente este es un medio propicio para eso. Estamos viviendo en ese mismo medio, estamos viviendo esa situación. Seguramente todos estamos viviendo de una u otra forma esa cierta opresión que hay sobre nuestras vidas, llámese en el ámbito financiero, emocional o espiritual. ¿Cómo vamos a salir de esto? No vamos a caer en el juego de la incredulidad, en el juego en el que cayó Israel y donde posiblemente se hablaba de que se hubiera perdido su salvación, pero Pablo se encarga muy bien de explicar que no. Pero esa fidelidad del pueblo de Israel, perdida allí, ha sido tomada por cada uno de nosotros en Cristo Jesús. La incredulidad del pueblo judío presente no significa en ninguna manera que Dios haya fallado en su proyecto, porque el pueblo de Israel tiene salvación. Sobre el pueblo de Israel se van a cumplir todas las promesas dadas, las que aún no se le han cumplido. Pero nosotros estamos en una posición totalmente diferente y en una posición especial al pie del pueblo de Israel. Y somos llamados desde ese entonces los gentiles, porque Pablo llamaba, o en el Antiguo Testamento los gentiles eran las otras naciones, no las que tenían que ver con el pueblo de Dios. Y nosotros como gentiles, Isaías profetizó y dijo: acontecerá en aquel tiempo, de la raíz de Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Allí Isaías se estaba refiriendo a nosotros, donde está siendo colocado como pendón la raíz de Isaí, pero hay apertura en ese momento. Se profetiza que los gentiles entrarán allí y su habitación será gloriosa. Y es lo que vivimos cada uno de nosotros. Dios escogió un pueblo, que era el pueblo de Israel, pero ahora el pueblo es todos los que creemos en Él, judíos y gentiles. Nosotros los cristianos hemos sido escogidos, y nuestro sacrificio agradable al Señor entonces es la nueva vida en Cristo Jesús, porque Cristo es la expresión visible del Dios invisible. Cristo es la expresión visible del Dios invisible. Entonces, cada uno de nosotros nos preguntaríamos si estamos en la disposición de ser utilizados, de engrandecer su nombre ante las naciones, como una misión y como un trabajo de cada uno de nosotros. ¿Cómo? A través del testimonio, a través de nuestras vidas, a través de poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? Y esto nos lleva a hacer un acto de evaluación, un acto donde nosotros podríamos empezar a mirar si estamos cumpliendo o no. Segunda de Corintios 2, 14, 15 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incursión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo
y en todos. Colosenses 3:11. Me ha preocupado el mirar, el escuchar y el de pronto de no querer aceptar ciertas promesas y bendiciones que le fueron dadas a Israel. Una cosa es la ley y otra cosa es la bendición y la promesa. Son cosas totalmente diferentes. Esto ha hecho que crezca una apatía en el pueblo cristiano hacia precisamente todos los textos del Antiguo Testamento. Hay gente que quiere inclusive no tocarlos. Sí, tenemos que predicar a Cristo, su muerte, el arrepentimiento, su resurrección. Tenemos que predicar el fin de los tiempos. Pero nada de esto es posible si no le damos el valor y la fuerza que está en el Antiguo Testamento y todo lo que fue dicho para el pueblo de Israel. Hemos sido injertados. Yo quiero que vayamos a Romanos, al capítulo 11. Vamos a mirar allí, porque estos capítulos de Romanos, sobre todo el 11, nos deja bien claro qué fue lo que sucedió allí. Y seguramente nos va a dar la palabra y la fortaleza para poder defender nuestra fe ante el que llegue y diga que Israel no vale absolutamente nada. Dice el verso 11 en adelante, Romanos 11, capítulo 11, verso 11, Romanos 11:11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera. Dice Pablo, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y luego dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Israel, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo. Pero no fue desechado Israel. Y ahí está claro que dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos que son usted y yo, sí lo hemos alcanzado. Ahora, cuando dice que no lo ha alcanzado, quiere decir que lo va a alcanzar, que se va a cumplir en él. En Israel se va a cumplir todo lo que está dicho. Pero mientras tanto, nosotros hemos sido injertados. Dice allí, vamos a mirar lo que dice Romanos. De todas formas, lo que quiere el apóstol Pablo es ponernos allí. Explicábamos y hablábamos el viernes, hablando de Romanos precisamente, que se va a abrir un bypass en la historia. El pueblo de Israel tiene que continuar en la línea de tiempo de lo que Dios ha prometido para ellos. Pero al ser injertados nosotros, como iglesia, esperamos un día especial, que es el día de la traslación, que es el día del rapto. Y ahí es donde empieza el bypass por 7 años en la vida de nosotros. Ahí es cuando la iglesia es raptada y se sucede
en el cielo unos acontecimientos que usted ya conoce: el tribunal de Cristo, la preparación de la novia y las bodas del Cordero, para luego a los 7 años volver a bajar y encontrarnos en la línea del tiempo con el pueblo de Israel, donde un remanente va a ser salvado del pueblo de Israel, para poder estar con Cristo en Jerusalén. Ese bypass, esa promesa que está allí, es la que nosotros tenemos que tener pendiente. Cada uno de nosotros tenemos que estar pendiente, porque la promesa definitivamente es de vida eterna. Esa es la verdadera promesa que hay para cada uno de nosotros, vida eterna. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? Esa es una versión internacional, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí se cumple lo que estaba diciendo ahora, de que se va a cumplir entonces en Israel. Dice Efesios, este era Efesios 2, 11, 22, perdón. Y ahora vamos a hablar de lo que son las promesas. Porque todas las promesas de Dios son en el él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, 20. Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Mire, este lo dice Efesios 3:6. Es decir, que los gentiles, nosotros, son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son las bendiciones y cuáles son las promesas. Yo había querido enmarcar, era por lo que había escuchado del pueblo de Israel, de que no tenía influencia en nuestras vidas, pero sí tiene influencia en nuestras vidas. En estos días, en los momentos de crisis, de angustia, de esos momentos que usted empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? Y estaba yo orando y pidiéndole al Señor que me mostrara, que me dijera en estos tiempos qué hacer. Y mi esposa Sandra estaba en lo mismo. Y hicimos como el acuerdo de comentar qué fue lo que Dios nos mostró a cada uno, y coincidimos en lo que Dios estaba diciéndonos. Teníamos unos planes, teníamos unos proyectos, nos estábamos moviendo de pronto por las emociones, nos estábamos de pronto dejando llevar por la corriente, de pronto estábamos cayendo en la incredulidad, pero Dios permitió a través de su palabra que nosotros pudiéramos tomar decisiones. Y Éxodo 14 vino en ese momento para mí. Para Sandra vinieron otros textos exactamente con el mismo propósito. Y decía: ten ánimo. La primera voz que escuché fue: ten ánimo. Y luego me dice: estése quieto. Y luego me dijo: haga silencio. 3 cosas para empezar a analizar en los momentos de crisis. Usted sabe que el que cuando entra el pánico corre es el primero que se muere. Usted sabe que el que cuando se angustia, o cuando viene un evento, o cuando viene algún suceso, y la persona corre, la persona es la que más probabilidades tiene de morir. ¿Sabe qué es lo mejor en esos casos? Estarse quieto. Estarse quieto. Allí iba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, y llegaron a la playa y miraron para atrás y vieron que venía el ejército del faraón a matarlos, pero al frente estaba el Mar Rojo. Era un momento difícil, era una situación
que de pronto la podemos igualar a lo que nos está sucediendo hoy. ¿Qué hago? ¿Me lanzo al mar y me ahogo? ¿O me devuelvo para morir con la flecha en el pecho? ¿Qué hago? Y la palabra era ánimo. Primero ánimo. Y en el ánimo viene la actitud, viene la diligencia. En el ánimo viene las buenas palabras, las buenas conversaciones entre los hermanos. Pero luego dijo, estése quieto. Y cuando dice estése quieto, está diciendo estése quieto porque yo haré. Yo estoy trabajando. Déjeme. El Señor sabe lo que está haciendo. Él tiene un propósito con toda esta situación que se vive. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere trabajar con cada uno de nosotros. Y cuando me dice haga silencio, no hable, no diga nada. Porque lo más fastidioso que puede haber en este momento es tener una persona que solamente converse de precios y de cambio y de crisis y de problemas y que no hay salida. Hablaba al liderazgo y le decía que este es uno de los mejores momentos que está pasando la iglesia en Venezuela. Se está viviendo hay un avivamiento en la iglesia de Venezuela. La misma crisis ha llevado precisamente a esa necesidad espiritual de muchas personas de buscar de Dios. Pero nos hemos encontrado con algo aquí en la frontera, y es que las iglesias se están quedando sin líderes. Y esto nos cuestiona y nos pone a pensar, ¿por qué se están quedando sin líderes en la iglesia? Porque ya no tienen tiempo, porque el tiempo se lo quitó el trabajo al otro lado. Ya no puede cumplir con los horarios y con lo que se había comprometido con Dios. Ya no lo puede hacer porque anda detrás tratando de cubrir una necesidad que si no tuviera incredulidad, el Señor se la hubiera cubierto acá. Y eso ha dejado un vacío, faltan las manos que venían trabajando en la obra del Señor en la frontera. Y así como la mano de obra se fue de las empresas, así la mano de obra se está yendo de la iglesia. Por ese simple detalle. Y ahí es cuando caemos en lo cíclico, caemos en la incredulidad, porque el moverse sin escuchar la voz de Dios y no creerle a Dios en sus promesas y las bendiciones que derrama sobre el pueblo de Israel y que derrama sobre cada uno de nosotros, nos hace caer allí. Y es falta de fe. Yo me quedo con las botas puestas, o como dice, yo muero con las botas puestas, porque yo sé que Dios está haciendo algo, y yo sé que Dios va a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Y permítame leerle bendiciones que fueron hechas para el pueblo de Israel, bendiciones que realmente nosotros debemos apropiarnos de cada una de ellas. Cuando el Señor nos habló y nos dijo esto, los planes que habían, los proyectos que habían, proyectos de pronto buenos a largo plazo, pero estábamos vendiendo en ese momento nuestra primogenitura. El haber aceptado eso nos hubiera robado el tiempo del servicio. Seguramente si hubiéramos aceptado eso, yo no podría estar acá hoy, o no podría estar en mi actividad que me he comprometido con el Señor en la iglesia. ¿Y qué era más importante en ese momento? ¿O qué es más importante para la vida de cada uno de nosotros? El entender que el servicio es lo único que nos puede proteger. El servicio a Dios, entonces, es el que nos va a dar la seguridad, el crecimiento espiritual a cada uno de nosotros, y sobre todo el creer y el tener confianza plenamente en Dios, que Él va a hacer. Isaías 41:10, no temas. Este no temas es constante de Dios en la vida de nosotros y en la vida del pueblo de Israel. No tema, no tenga miedo, no se aflija.
No temas porque yo estoy contigo. Y estas palabras son las que yo me apropio, porque fueron dadas. Si fueron dadas allí, están en el Antiguo Testamento, o fueron dadas al pueblo de Israel, yo las tomo para mí. Como ese remanente, como ese injerto en el olivo, tengo derecho a la misma savia y tengo derecho a pertenecer a la misma raíz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es suficiente palabra para estos tiempos, pero es creerle a Dios, es entender quién es el que está hablando allí. La promesa es eso, es lo que ha de venir. Yo prometo, yo cumplo, porque Dios cumple. No temas porque yo estoy contigo. Allí en Éxodo, en capítulo 14, dice: Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos que hoy este es Deuteronomio 28, pero voy a leerlo en la versión de traducción del lenguaje actual. Dice: Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, será su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo, en la ciudad, en Venezuela o en Colombia. Dios los bendecirá donde quiera que vivan. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedeces a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Qué cantidad de bendiciones que fueron dadas en ese momento para el pueblo de Israel. Entonces, ¿son para mí o no son para mí? Son para mí, son para nosotros todas esas bendiciones. Y son claras allí porque de pronto vivimos las mismas situaciones. Nunca nos va a faltar el alimento, pero dice que nos va a bendecir en absolutamente todo. Y dice que siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. A mí me dio este país para vivir. Amén. En Éxodo 14 es la palabra que Dios nos dio para no movernos. Éxodo 14, versos 13 y 14. Y nos dio esta palabra precisamente en espera de las bendiciones. Y Él nos sustenta y Él nos dará el maná todos los días. Y hay algo que tiene que ver con la fe de cada uno de nosotros y hasta dónde pedir. Y hablábamos y decíamos, nosotros no podemos orar porque vamos a almorzar hoy, o pedir que vamos a desayunar o comer hoy, porque es que Dios ya se ha comprometido con nosotros a dárnoslo. Está allí escrito en su palabra, es promesa de Él sustentarnos. Ese Dios Elohim fiel es encargado con su fidelidad de sostener su creación, y nosotros somos la creación de Él. Y Él está allí todos los días supliendo nuestras necesidades porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿será que Él no sabe que tenemos que comer? ¿Será que Él no sabe que tenemos que vestirnos?
¿Será que Él no sabe que necesitamos un techo? Él lo sabe. Pero no solo lo sabe, nos lo prometió y por ser sus hijos nos lo da. Entonces, ¿tendré necesidad de arrodillarme a pedirle que lo dé? No, más bien me arrodillo a darle gracias a Él. Me arrodillo a darle gracias, porque mi vida, su vida es un milagro. Porque el pueblo de Israel vivió de milagro tras milagro, viendo a Dios, el poder de Dios todos los días. Y sin embargo así entraron en un estado de incredulidad. Y yo todos los días veo cómo Dios me sostiene, cómo Dios me da la vida, cómo Dios me bendice de una u otra forma. ¿Será que puedo caer también en el pecado de la incredulidad? Y cuando hago movimientos extraños en mi vida sin consultarle, estoy cayendo en incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque no le estoy creyendo a Él, no estoy creyendo en sus promesas y en sus bendiciones. No estoy creyendo. Yo pienso que es un buen momento para empezar a evaluar qué estoy haciendo, si vale la pena. Recuerde que muchas veces los movimientos que hagamos van a traer consecuencias inmediatas y posteriores en nuestra vida. Si hacemos movimientos que no son de Dios, van a afectar a nuestros hijos y a nuestra familia. El enemigo ha querido eso, que a través de las situaciones difíciles se puedan romper los hogares, que a través de las situaciones difíciles venga todo lo que es ese partimiento de la sociedad, donde el padre agarra para un lado y la madre para el otro, porque la crisis lo llevan a eso. Es de empezar a entender esto, porque Dios ya lo dijo, porque la historia se repite, porque el pueblo de Israel ya lo vivió. Pero hoy oramos para no caer en nuestra incredulidad. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Y en primera de Juan 2:25, esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Esa es la promesa más importante. Esa es la promesa más importante para cada uno de nosotros. Esa promesa que está allí dada de la vida eterna para cada uno de nosotros. Estamos de paso y tenemos unas bendiciones también. Tenemos promesas más allá de esta vida, pero también tenemos bendiciones y bendiciones que son dadas en nuestra vida por Dios. Tenemos que apropiarnos de ellas. Yo no sé cuánto le cree usted a Dios, no sé, pero yo le creo a Dios. Y la lucha no es fácil. Yo me imagino a ese pueblo en raya de muerte. Me imagino esa angustia ahí de cara a la muerte, después de una u otra manera, como reclamaron a Moisés, de aparentemente estar cómodos en su esclavitud. Hablábamos que tenían un status quo, tenían un modus vivendi, tenían la comida, tenían el trabajo, los oprimían, pero de una forma estaban tranquilos. Y arriesgarse de salir a estar enfrentados en su primer día de salida, en su primera noche, de estar enfrentados a la muerte y poder creerle a Dios en ese momento. Y donde Moisés y el mismo Dios le dice a Moisés: no ore, marche, actívese. Y en medio de la crisis, luego Dios nos dice: marchen, actívense, y saca la vara y abre el mar. ¿Qué tengo yo en mis manos? ¿Qué tengo yo en mis manos? Ya me dijo que espere.
Ya me dio ánimo y me dijo espere y haga silencio, y ahora me está diciendo marche, actívese, vuélvase creativo, piense. Pero también, ¿qué tengo en mi mano? ¿Qué sé hacer? Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y digo que es duro y es fuerte por eso, porque es difícil de entender. Es muy difícil de entender. En nuestra mente no es posible. Así como en el pueblo de Israel no era posible entender ni creer, y viviéndolo. Mi fe, ¿cuál es la intensidad de mi fe? Recuerde que con solo creer no es suficiente. Yo tengo que conocer a Dios. Porque a medida que yo lo conozco, mi fe crece. Por eso me lleva a hacer ejercicios espirituales de agradecimiento a través de la oración, de la alabanza, del ayuno, de la vigilia, pero sobre todo el estudio de su palabra. El poder yo estudiar su palabra y entender el tamaño, entender ese amor de Dios sobre nuestras vidas, el poder crecer espiritualmente para poderme parar firme en la brecha y para poder estar y decir, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. ¿Cómo? No sé. Yo no sé. Pero seguramente vamos a salir adelante, porque Dios ya tiene la solución. Ya está. Ahora yo tengo que hacer algo, y es obedecer. Y no solo obedecer, sino cumplir sus mandamientos. Y cuando yo cumpla sus mandamientos y yo obedezca, entonces Él se manifestará a través de todas estas bendiciones en mi vida. Y tomaremos un nuevo curso. Empezaremos de nuevo, pero no nos moveremos. No nos moveremos. No saldremos a la loca, como dicen, a la loca, para suplir necesidades que por falta de fe Dios no las puede suplir acá. No podemos descuidar nuestro servicio. Mire, la gente que se van y se congrega, sé de personas que se han ido y hemos estado en contacto, dicen que no tienen tiempo ni de congregarse. ¿Vale la pena hacer esos cambios sabiendo que la promesa es vida eterna? Sabiendo lo que yo tengo que cuidar, sabiendo lo que yo tengo que hacer y servir. ¿Vale la pena hacer el cambio de la vida eterna por unos billetes? No sé, yo creo que no vale la pena. Nunca vale la pena. Nosotros tenemos que pensar un poquito más allá y ir un poquito más allá. Son palabras fuertes, pero yo estoy viviendo la misma situación que están viviendo ustedes. Y yo estoy viendo la misma situación de muchos que se han ido. Pero es más importante el servicio a la obra, el estar comprometido con las cosas de Dios, porque Él va a suplir todo lo demás, todo lo material. Colóquese de pie, por favor, mi hermano. Levante su mano derecha y dirijámonos al trono de la gracia y digámosle al Señor, a nuestro Padre: Señor, ¿será que yo puedo tomar todas tus bendiciones, todas las bendiciones que fueron dadas a Israel? Sí. ¿Las puedo tomar? Y seguramente Él dice: sí, son para ti también. Y todas las promesas que hay allí también son para ti, cada una de ellas. Señor, yo me apropio
de tus promesas. Yo me apropio de las bendiciones que tú le diste al pueblo de Israel, Señor. Por eso es un pueblo especial, es un pueblo diferente, es un pueblo que es visto con odio por el mundo, porque el mundo sabe que es tu pueblo, Señor. Y asimismo, de pronto nos mirarán a nosotros, Señor. Nos van a mirar con desprecio, con odio, pero en el fondo nos van a tener envidia, porque ellos saben que tú eres nuestro Dios y que tú nos sustentas, Señor. Permite que nos podamos comprometer más contigo, Señor, que nos podamos comprometer más con el servicio, Señor, pero sobre todo que podamos cumplir tus mandamientos, tus ordenanzas, Señor, que podamos vivir en esa gracia que tú nos das, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, tú te mueves en el corazón de mis hermanos, Señor. Hay inquietud, hay ansiedad. De pronto hay personas que están en un momento de decidir qué hacer en su vida, pero tú nos estás diciendo esta mañana que confiemos plenamente en ti. Tú nos estás diciendo que nos quedemos quietos, Señor, que hagamos silencio para poder escuchar tu voz, pero tú también nos estás diciendo que marchemos. Tú nos estás diciendo que nos activemos, que a pesar de la crisis hagamos buena cara, que de nuestros labios no vuelvan a salir palabras que hagan crecer la crisis, Señor. Oh Padre, te pedimos perdón, Señor, si de pronto hemos entrado en el pecado de la incredulidad, Señor. Perdónanos si no te hemos creído. Perdónanos si hemos puesto en duda, Señor. Somos necios de solo pensar que tú nos mantienes todos los días, Señor, de que tú estás en nuestras vidas, que tú nos das el alimento, que tú nos sostienes, que tú cuidas de nosotros, Señor, y somos desagradecidos y pensamos que tú no puedes hacer más, Señor. Pero, amado Padre Celestial, si tú nos diste a tu Hijo amado, si tú nos diste a tu unigénito, ¿por qué no nos darás las otras cosas, Señor? Porque el amor y la gracia tuya son grandes. Oh Padre, gracias te damos, Señor, porque proclamamos de nuestro corazón que te vamos a creer, Señor, que nos vamos a apropiar de las promesas, Señor, que vamos a recibir tus bendiciones, porque va a cambiar, Señor, todo va a cambiar, Señor. Ya bien, Elías mandó a sus siervos 7 veces y 7 veces se han contado de un posible cambio, pero a la 7ª fue la vencida y le dijo, ¿qué vio? Y dijo, vi una pequeña mano del tamaño de la palma de un hombre que sube del mar. Y esa era la señal que va a empezar a llover en nuestras vidas, bendiciones del cielo. Llegó el momento de empezar a recibirlas, Señor. Permite ampliar mi estaca, Señor. Permite ampliar mi canasto, Señor, porque las bendiciones tuyas llegarán. Oh sí, Señor, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, porque tú, oh Santo Padre del cielo, harás. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un